En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Bienvenidos a esta Eucaristía, hoy martes 19 de mayo de la sexta semana de la Pascua. Ya nos estamos acercando a una fiesta que le llamamos la despedida de Jesús, la ascensión a los cielos. Y en las Escrituras pues vamos a escuchar que ya Jesús está preparando a sus discípulos esa partida. Dice: prepárense, y es necesario que vaya para que ustedes reciban otro regalo bien grandote, bien maravilloso, y ese regalo es el Espíritu Santo. Bueno, vamos hoy a renovar nuestra fe, esa fe que la recibimos el día que nos bautizaron, que recibimos ese don del Espíritu Santo para que podamos vencer las dificultades de la vida diaria, para que podamos siempre tener la esperanza, la alegría de vencer pues todo lo que se nos enfrenta en nuestro caminar diario, todas las pruebas que hay en el caminar de fe. Constantemente se prueba nuestra fe, y la fe se prueba, dicen, en las dificultades, en los momentos duros y difíciles. Hoy en esta Eucaristía pues quiero ofrecerla de una manera muy especial por una jovencita que era parte del grupo misionero aquí de mi casa, de este centro misionero, Cristal, que falleció ayer en una lucha constante. Esta es una muchachita llena de mucha fe. Es un ejemplo. Yo le decía a sus padres, es una santita en ese sentido. Dije, tiene que tener la certeza que ella está con Dios, porque en su dolor, en su enfermedad, ella tenía una fe grande, 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 maravillosa. Y lo único que le preocupaba era no estar en gracia con Dios. Pero hoy pues ya nos ha dejado para ir también con Dios a la casa del Padre. Pues quiero pedir por la familia y para que también Cristal tenga un lugar especial allá en el cielo. Hoy vamos a recordar también varias que han partido al cielo. Vamos a pedir por el aniversario de la muerte de José de Jesús López, en su noveno aniversario, por Lilian López, y también la tenemos presente. Vamos a pedir por Aurora María Villanueva, por la acción de gracias por la vida, y vamos a pedir por Mariana Ceballos, por la salud, y vamos a pedir también por Susana y José González de Tecolotlán, que viven aquí en Corona, que Dios les aumente cada día más la fe, y por la salud de José. Bueno, ponemos delante de Dios estas intenciones al reconocer que necesitamos su misericordia, su perdón. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de ser hijos e hijas tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento te invito a escuchar la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos lo escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les azotaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre te invocamos, no oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no nos abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los oirá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado,
porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho popular que dice: la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero sí incomoda. Yo creo que la experiencia de los primeros discípulos de Jesús, de los apóstoles, fue el proclamar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Y esto que hizo, esa verdad, incomodó a muchísima gente, especialmente a líderes religiosos que no querían escuchar. Y no querían escuchar precisamente ¿por qué? Porque había una experiencia de cambio, de transformación en mucha gente, que comenzaban a ver esa lucecita. ¿Y qué fue lo que hicieron? Precisamente prohibir que hablaran de esa verdad. No querían que anunciaran ni buenas noticias ni nada. Pero los discípulos, los apóstoles, son gente que una vez que tú te has encontrado con la verdad, no puedes quedarte callado. No puedes quedarte indiferente ante la realidad del mundo. Y este es el llamado de todos los cristianos. Cuando nos bautizaron, se nos dijo: tú eres profeta y sacerdote. Tienes esa parte profeta. ¿Cuál era el trabajo del profeta? Eran dos de las funciones importantes del profeta. Era anunciar lo que Dios pedía al pueblo, llevar buenas noticias, pero también era el denunciar. Esta es una característica del profeta: denunciar el mal, denunciar aquello que destruye a una sociedad, a un pueblo, denunciar lo que va en contra de Dios, en contra de la vida. Ese fue el llamado de los profetas, y los discípulos, al encontrarse con Dios, recibir el Espíritu de Dios, pues iba en ellos el proclamar eso, ser profetas, que estamos llamados todos los cristianos católicos a ser profetas en esa manera. El profeta no es nada más te voy a predecir. No, el profeta, los verdaderos profetas, es precisamente el que está pegado a la palabra de Dios, escuchar la voluntad de Dios y también proclamarla y denunciar el mal que existe. Pues esta ha sido la historia de nuestra iglesia de 2000 años. Cuando nosotros nos preguntan: ¿oye, tú católico? Pues somos católicos porque ¿qué significa católico? Universal. Recuérdate que la palabra de Dios es para todo el mundo, es universal para toda la humanidad. La gracia de Dios, la salvación, no es dada nada más a un grupito de personas, no. Y ese anuncio de la palabra de Dios desde el inicio de la iglesia en su historia ha tenido la persecución, los han querido callar. Como vemos hoy a Pablo, a Silas, por proclamar la buena noticia, por llevar la verdad, ¿qué pasa? Sufren pues golpes, tortura, los azotan, y no solamente los azotan, los meten a la cárcel, los privan de su libertad, los quieren callar. Pero hoy pasa algo bien hermoso, y esto es la historia también de toda la iglesia de 2000 años, que dicen que en tierra donde hay sangre de mártires o testimonio de estos mártires, hay fruto de nuevos cristianos, de nueva gente que se convierte, porque dice la palabra de Dios que mucha gente cambiaba, se convertía, creía. Y a esto a muchos les molesta porque te quieren seguir controlando, te quieren seguir manejando
con miedo, con temor, con mentiras. La verdad te hará libre, dice Jesús. Y claro que va a molestar esa verdad, porque libera al ser humano, libera a la persona. Pero ¿qué pasa cuando uno es coherente con este testimonio de decir la verdad? Precisamente sí, sufres persecución, sufres cárcel, pero al final también hay frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La conversión del carcelero, el que los tenía allí en la cárcel cuidándolos. Cuando dicen que se abrió la cárcel, que se abrieron las puertas, él creyó que se habían escapado todos los presos, se iba a matar, se iba a asesinar, se iba a suicidar, porque dice, de todos modos me van a matar y va a ser una vergüenza en frente del pueblo. Mejor, para evitar todo eso, pues yo me suicido. ¿Y qué pasa? Pablo lo escucha, que iba a hacer algo y dice, hey, detente, aquí estamos. No hemos escapado. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Lo que aquello iba a ser una desgracia, la muerte de ese carcelero, se convierte en algo hermoso y bello. Esta persona que realmente al escuchar los cantos, al escuchar la voz de Pablo y de Silas, hay una conversión en su vida. Y una conversión que lo lleva a bautizarse a él y a toda su familia. Y cuando recibe la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Hace fiesta, los invita a ir a la casa de él. Vayamos a celebrar, pues que Dios ha entrado en mi familia. Ya me imagino ese carcelero después con sus jefes, ¿qué le pasaría? Pues no sé, porque ya el relato de la palabra de Dios ya no nos cuenta más. Pero si ponemos a nuestra mente a trabajar, pues yo creo que también pues fue perseguido, porque él era el que estaba encargado de perseguir a los cristianos, a esta gente que lo consideraban como malos. Pero bueno, ¿qué nos dice esto? Esto me pone en un contexto, por ejemplo, en México, cuando prohibieron la religión, cuando prohibieron el celebrar la Eucaristía, no porque había pandemia, no, porque hubo un presidente que quería imponer su manera, su mentalidad, su manera de pensar, de vivir, de celebrar la fe, que dijo no, y no permitía que ninguna iglesia se celebrara. ¿Qué pasó? Pues allí hubo que muchas gentes nuevamente reforzaran su fe. Y fue perseguida la iglesia, fue perseguido los primeros cristianos, también allí, como los primeros cristianos, los católicos en México fueron perseguidos por el gobierno, por el ejército que mataba, asesinaba indiscriminadamente quien expresaba su fe. Y allí me recuerdo del padre Agustín Pro. ¿Quién era este padre? Un jesuita que, a pesar de que habían hecho la prohibición, él dice que se disfrazaba, iba a visitar a los cristianos, a los católicos, para celebrar la Eucaristía y llevarles esperanza. ¿Y cuál fue el precio? Que al final pues lo persiguieron, lo apresaron y lo asesinaron, lo mataron. Pero él no tenía miedo. Él murió con sus brazos extendidos diciendo, viva Cristo Rey. Pues que Cristo sea nuestro Rey. Fíjense qué hermoso. Pero de allí hubo una conversión de mucha gente, un fortalecimiento en la fe del pueblo católico en México, que dicen, ¿por qué tienen una fe grande? Precisamente porque ha sido un pueblo perseguido, un pueblo de mártires. Y así tenemos muchos ejemplos. Nuestro fundador de los misioneros combonianos, San Daniel Comboni, él decía, las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Claro, que en el dolor, en el sufrimiento, en la persecución, allí es donde se prueba nuestra fe. Y él les decía a los misioneros, ánimo, no tengas miedo a las dificultades que vas a encontrar en la vida. Y eso lo vemos, la historia del Instituto Misionero nuestro también ha sido una historia de persecución. A muchos sacerdotes los expulsaron de los países donde predicaban, especialmente en África.
fueron expulsados. En México iban a predicar el evangelio también. Como llegaron los misioneros a México fue precisamente venían como profesionistas, no venían como sacerdotes, porque tenían prohibido el clero venir a predicar libremente, pero no tenían miedo, porque las obras de Dios nacen al pie de la cruz, no tener dificultad. Y es por eso que Jesús también les advierte esto a los discípulos. Claro que el seguirme no es fácil. Van a encontrar dificultades, van a encontrar problemas. Van a encontrar que quizás algunos van a perder la vida. San Daniel Comboni, antes de morir, él predicando la palabra de Dios, llamó a sus misioneros alrededor de él y les dijo: júranme aquí, ya casi en el lecho de mi muerte, que van a prometerme ser fieles, de seguir anunciando la palabra de Dios, de no tener miedo a la muerte. Júrenme que serán fieles hasta la muerte. Fíjense qué hermoso es aquellos que dan testimonio de seguir a Dios. Y uno dice: ¿de dónde sacan esta fuerza? Enfrente de la muerte, enfrente de los problemas. Pues solamente si uno tiene el Espíritu de Dios. Este Paráclito que Jesús promete a los discípulos, que les dice: ya parto, tengo que ir, tengo que partir. Pero mi partida que no te cause tristeza. ¿Por qué? Porque va a venir algo grande, te voy a regalar algo maravilloso, el Paráclito, que es conocido como el Consolador, el que te va a consolar, el que te va a fortalecer, el que te le va a dar sentido a tu vida. ¿Qué es el Paráclito? Es el Espíritu Santo, ese don del Espíritu. Pues hermanos, hermanas, en esta Eucaristía, en este día, en esta Eucaristía que estamos celebrando el día de hoy, vamos a pedirle al Señor que se renueve nuestro espíritu, nuestra fe, que no tengamos miedo de proclamar que Dios es nuestro Señor. Vamos a pedirle al Señor que se fortalezca nuestra fe, especialmente en los momentos de la prueba, cuando perdemos un ser querido, cuando no sabemos el rumbo, la dirección, cuando estamos en crisis. Pues es allí recordarnos que no estamos solos, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el que te fortalece, el que te levanta, el que te da ánimos, el que te dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Pues que ese Espíritu de Dios se renueve en este día, en esta Eucaristía, especialmente en aquellos personas, individuos que están pasando una crisis dura en este momento. No tengas miedo, porque la fe se fortalece precisamente en el sufrimiento, en los momentos difíciles de nuestra vida. Y al final, pues vas a ver, pues, los frutos de ese Espíritu de Dios, que es paz, que es sabiduría, que es entendimiento. Pues vamos a pedirle ese Espíritu de Dios que se renueve en nuestros corazones el día de hoy. Así sea. Amén. Presentemos a Dios nuestra Eucaristía. En nuestra Eucaristía vamos a ofrecer por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los laicos comprometidos, para que el Señor siempre les dé la fortaleza de dar testimonio de ese nombre que llevan, de ser cristianos, que se den testimonio con su propia vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestros enfermos, para que el Señor los fortalezca, para que, si es su voluntad, se recuperen. Pidamos por la gente que los cuida, los familiares, los médicos, los enfermeros, que Dios les dé fortaleza para poder seguir llevando esperanza y vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por las familias que han perdido seres queridos, que ahorita tienen el dolor, el sufrimiento en su corazón, para que el Señor los conforte y para que se den cuenta que la muerte no tiene la última palabra y que un día nos reuniremos todos juntos en la casa del Padre. Por los que están pasando un momento difícil en este momento, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y te invito a poner tu intención, tu oración en este momento al Señor.
por todas estas oraciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Padre Santo, por acompañarnos en el caminar de la vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Gracias por escuchar nuestra oración. Y seguimos orando en comunión con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vengo a ofrecer este vino y este pan como símbolo de amor y amistad. Con él obtendrás mi corazón, todo aquello que aturde a mi interior, pues al llegar a ti, tú lo convertirás en tu cuerpo y en tu sangre una vez más. Por eso tómame y hazme de ti, solo de ti. Por eso tómame y hazme sentir que vivo en ti, Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito sea Jesús tu enviado. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos e hijas tuyos. A ti, Dios Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias. Lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escucha, Señor Dios nuestro. Danos tu espíritu de amor a los que participamos de esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y David, con los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas a las que amamos, ni de aquellas a las que deberíamos de querer más. Acuérdate también de los que ya murieron, especialmente hoy por Cristal, que la has llamado a tu casa. Recíbela con amor en tu reino. Y un día reúnenos cerca de ti, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de agradecimiento porque Dios nos ama y nos da la fortaleza en nuestro caminar diario, nos dirigimos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darnos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén. No podemos caminar
hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelvas a separarme de tu presencia. Amén. Pues nuevamente los invito a seguir orando. Ya, gracias a Dios, en muchos lugares en el mundo, ya en Italia, ya comenzaron un poquito, poco a poquito a regularizarse las cosas. Todavía no completamente, pero ya están cambiando en España, pues en mismo China. Aquí todavía tenemos estas restricciones, poco a poquito van a ir cambiando, pero tengamos paciencia todavía no nos han indicado que podemos hacer aquí en California, donde estamos, que podemos hacer las celebraciones todavía públicamente, pero seguimos unidos en la oración, con paciencia y con mucha fe. No tengan miedo, las cosas vuelven otra vez poco a poquito a su normalidad, pero que esta experiencia nos siga ayudando a fortalecernos en la fe, a aprender la lección. No la tires, no la dejes a un lado. Sigue aprovechando cada momento, cada instante para amar más a Dios, al prójimo y seguir fuerte en la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es ser felices. No se te olvide de ser feliz el día de hoy, ¿ok? A pesar de que tengamos dolor, dificultad, pero decirle, Señor, fortalécenos. Bueno, los saludo a todos ustedes, que Dios me los bendiga y estamos en comunión, en fe y en oración. Oremos. Dios todopoderoso y misericordioso, fuente de vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo debilitado por la enfermedad. Protégenos en medio de este grave desafío que nos asalta. En tu providencia paternal, concede la recuperación a todos los afectados, fortaleza a todos los que cuidan a los enfermos y éxito a quienes trabajan para erradicar estos males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz a dar testimonio de nuestra fe. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mientras recorres la vida,